noches o buenos días, de acuerdo a cómo estés escuchando y viendo el programa del día de hoy. Este es el programa número 97 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 26 de octubre del 2020, y le damos las bienvenidas a los que se suman en el día de hoy y las gracias a los que nos escuchan semana tras semana en Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, en esta tercera temporada ya de lo que es este programa que llevamos adelante. Te cuento cuáles son nuestras redes sociales para que puedas ver los programas anteriores. Ellos son en Facebook, Palabra de Pueblo, en Instagram, @Palabra de Pueblo, en Twitter, @Palabra Pueblo, y en nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo. Los temas que vamos a tratar en el día de hoy son, el primero, lo que fue la victoria electoral del movimiento al socialismo en Bolivia y el retorno al gobierno luego del golpe de Estado hecho por las Fuerzas Armadas allí en el país del Altiplano. El segundo tema que trataremos es algo que tiene que ver con el medio ambiente, y es el 24 de octubre, que se dio un nuevo día en la lucha contra el cambio climático aquí en el planeta. Para finalizar con lo que ha ocurrido en el país trasandino, también en Chile, y es la aprobación de la nueva para la asamblea que genere una nueva constitución allí en el país de trasandino y que pueda con ello destruir lo que fue la constitución hecha en el pinochetismo. Así que así está presentado el programa número 97 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 26 de octubre del 2020. El primer tema que vamos a hablar entonces, y como lo habíamos anunciado al principio del inicio del programa, es la victoria electoral del movimiento al socialismo en el país hermano de Bolivia, y en donde Luis Arce se alzó en primera vuelta como nuevo presidente luego de lo que fue el golpe de Estado realizado hace más de un año en el país del Altiplano por las Fuerzas Armadas, por el general que habían hecho esa desestabilización y que llevaron al gobierno a la actual presidenta de facto, que es Jeanine Áñez, ¿verdad? Habíamos recordado que había ganado las elecciones Evo Morales para un nuevo mandato allí en el país boliviano, pero que posteriormente recibió amenazas y tuvo que renunciar, siendo un golpe de Estado, ya que las Fuerzas Armadas le refirieron o recomendaron, entre comillas, que abandone el gobierno, y Evo Morales tuvo que hacerlo y luego refugiarse aquí en Argentina y también en México porque corría peligro su vida, así como también la de sus familiares. Esto desencadenó una brutal represión, desapariciones y asesinatos a los hermanos del Altiplano y sobre todo a aquellos que eran militantes del movimiento al socialismo. El gobierno de Jeanine Áñez se caracterizó y se caracteriza actualmente por ser represor y por violar sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? La pandemia los golpeó brutalmente y con ello tuvieron que convocar a elecciones, luego de haberlas postergado en varias oportunidades. Y con eso finalizó ya el proyecto neoliberal de haberse implementado por la fuerza aquí en nuestro hermano país limítrofe. De esta manera, el último domingo 18 se generaron elecciones en donde Luis Arce se impuso con más del 54% sobre el candidato liberal, que era Carlos Mesa, que ya había sido presidente y había tenido un paso muy cercano a su gobierno a los Estados Unidos, ¿no? De esta forma, Luis Arce, que había sido ministro de Evo Morales, que se encuentra aquí en la Argentina refugiado políticamente, fue Evo quien llevó adelante y fue el jefe de campaña de Luis Arce. Lograron con ellos la victoria para poder volver al gobierno, esta vez también de manera democrática, como lo habían hecho antes del golpe de Estado boliviano. Así que vamos a ver un video en referencia a este tema que ha ocurrido la semana pasada, el domingo pasado, en las elecciones generales a presidente del hermano país de Bolivia. A falta todavía de los resultados oficiales, los resultados de las urnas, las encuestas a la salida de los colegios electorales en Bolivia dan la victoria al candidato del partido del expresidente Evo Morales. Luis Arce habría obtenido el 53% del apoyo de los votantes frente al 30% que lograría el opositor Carlos Mesa.
Cuando apenas había contado el 7% de los votos, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, se proclamaba vencedor, respaldado por las encuestas a pie de urna, que le daban como vencedor por un margen superior al 50% de los votos, con lo que evitaría una segunda vuelta en las elecciones. Hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Pero quien estaba especialmente satisfecho era Evo Morales, que proclamó la victoria de su partido desde su exilio en Argentina. Es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El expresidente Carlos Mesa, el primero de los 4 candidatos conservadores al que se atribuye un 31% de los votos, declaró que Bolivia vive un momento fundamental para poder salir de la crisis y dijo que no haría ninguna declaración hasta conocerse el anuncio oficial del resultado. Evo Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre del pasado año y salió del país tras una rocambolesca huida que le llevó desde México hasta Argentina, después de las polémicas elecciones del año pasado en que se denunció fraude en el recuento. Siempre atribuyó su renuncia a un golpe de Estado que dejó al país en un vacío de poder hasta que Yanín Áñez, vicepresidenta del Senado, asumió a los 2 días el gobierno de forma interina, respaldado por el Tribunal Constitucional. Hasta que lleguen los resultados. El segundo tema que vamos a tratar en el día de hoy es el que tiene que ver con que el 24 de octubre, más todos los 24 de octubre, se da el Día Mundial contra el Calentamiento Global. Y esto tiene que ver con una concientización de lo que es el medio ambiente y el cuidado de nuestro planeta, que es nada más y nada menos que nuestra casa, ¿verdad? Y si no lo cuidamos, vamos a estar destruyendo aquel y el único lugar que tenemos para vivir en nuestras vidas, ¿no? Por eso es importante destacar que los residuos deben ser reciclables y que tiene que haber una economía sustentable, así como también la producción de agroquímicos y las diferentes deforestaciones que se dan para generar diferentes plantaciones que no tienen que ver con algo que puedan renovar el suelo. Han generado estos incendios que muchas veces se dan aquí en estos casos que estamos viendo en la Argentina, ¿no? Con las diferentes provincias como ha pasado en Córdoba, San Luis, Tucumán, Jujuy y Salta, entre otras provincias, y que también se da en Brasil, en lo que es el Mato Grosso, e incluso los incendios que se están dando también en California y en la Baja California en los Estados Unidos. Estos son productos también de lo que es este calentamiento global que hace que aumente la temperatura del planeta y con ello se vuelva cada vez más seco, produciéndose la evaporización del agua y la desaparición de diferentes ríos que antes servían como fuentes hídricas para la vida aquí en nuestra tierra. Por eso recordamos y luchamos contra el calentamiento global y sobre todo también contra el uso de aquellos químicos que producen las fábricas y esos gases que hacen que se vaya destruyendo nuestro capa de ozono, que es la protección que tenemos contra estos rayos solares que hacen este aumento de la temperatura. Por eso vamos a recordar este día y a concientizar con un video que veremos a continuación sobre el día en contra del calentamiento global.
último tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es lo que ha ocurrido ayer, nada más y nada menos que en el país vecino y hermano de Chile, donde se ha convocado a un plebiscito donde si se quería realizar una nueva constitución, ¿no? Votando por el sí y por el no todos los participantes. La aprobación entonces para que se dé esta nueva constitución obtuvo un 78% de los votos, generando así que aprobaban esta moción para que se realice una asamblea constituyente y de allí derive una nueva constitución en Chile, sabiendo que la última que tienen y la que está en vigencia es una constitución establecida por una dictadura, la que fue llevada adelante por Augusto Pinochet, que gobernó desde 1963, luego del sangriento golpe a Salvador Allende, y que finalizó allá por los finales años de la década del 80, y que tuvo a este mismo dictador, Augusto Pinochet, como senador vitalicio hasta lo que fue su muerte, ¿no? Que había sido por eso establecido esta cuestión en esa constitución que había hecho el dictador chileno Augusto Pinochet, ¿no? Podemos entonces destacar que de aquellas luchas que se iniciaron, como hablábamos en el programa anterior, hace un año casi, allí en todo lo que es el país trasandino, aquellos levantamientos y aquel estallido social que se viene dando, hoy desemboca, ¿no?, en este logro para la democracia y para todos los chilenos, que es realizar una nueva asamblea constituyente que genere otra constitución mejor, moderna y más democrática que la que se ocurre y la que tienen ahora allí establecido por nada más y nada menos que el asesino de Augusto Pinochet. Por eso vamos ahora a ver un video y escuchar lo que fue este plebiscito y cuáles fueron las consecuencias y los festejos del pueblo chileno sobre la aprobación para que se realice una nueva constitución en el país trasandino. Día clave este fin de semana clave en Chile por el plebiscito para acceder a una nueva constitución. Eso es de lo que vamos a hablar acá con Nayelena Oliva, más allá de que tiene novedades interesantes para lo que va a pasar en Bolivia. Pero vos arrancás donde querés. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, vamos a Chile en este caso porque es un día histórico el que se espera para el próximo domingo. ¿Por qué? Porque como decía Ariel, vamos a tener ese plebiscito por la nueva constitución en Chile. Los chilenos y las chilenas tendrán que definir si aprueban o rechazan, eso es lo que deciden en las urnas, una nueva constitución, y para eso también de qué manera va a ser compuesta esa asamblea que va a encargarse de crear esa nueva constitución. Si va a ser una constitución, una asamblea mixta, es decir, también con legisladores que ya estén en funciones, o por el contrario, que sean ciudadanos electos solamente para este cargo. ¿Es el mejor paso posible, disculpame que te interrumpa, después del estallido del año pasado? Las razones del estallido siguen vigentes. Lo hemos visto que simplemente fueron postergadas por la pandemia, no fueron eliminadas, fueron suprimidas. Están debajo de la alfombra. ¿Esto era una salida posible? Sí, definitivamente yo creo que es muy importante lo que está pasando en Chile, es histórico. ¿Por qué? Porque en definitiva es la demanda estructural que pedían los chilenos, que era la nueva constitución. Después está el tema del sistema educativo, de la sanidad pública, del tema de las jubilaciones, las pensiones. Digo, hay muchos reclamos que se suman a estos, que básicamente hacen a la profunda desigualdad social existente actualmente en Chile. Ahora, para atacar cada uno de estos frentes hay que tener una constitución también que no frene a través de mayorías especiales esos avances o esas reformas en el sistema educativo, de salud, etc. Es por eso que atacando el tema de la Constitución o reformando, creando una nueva Constitución, se crea unas condiciones de base existentes para poder avanzar en todos esos frentes. Así que yo creo que sí, que es sumamente positivo y que se entiende, como decís vos, por las protestas del año pasado y por las protestas que ya vienen, sobre todo encaradas por los estudiantes secundarios y universitarios del 2006. Es decir, no es algo del año pasado, sino que es algo realmente histórico. Y para eso también vamos a tener que prestar atención el tema de si hay alta participación y el grado de diferencia, ¿no? La diferencia que haya en ese resultado marcará el avance o la capacidad de maniobra, de margen de maniobra que tenga la Asamblea para avanzar en esto. Esto ha sido el programa número 97 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 26 de octubre del 2020. Así que muchas gracias a los que estuvieron del otro lado. Bienvenidos a los que lo hicieron por primera vez en todos los programas
que hemos desarrollado y los invitamos a que vuelvan a sumarse dentro de 7 días en un nuevo programa que será otra emisión de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que hasta la próxima semana.